Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente aquí en la mesa de Madero Comunicaciones, en un programa Conversando, que hacemos con nuestro distinguido amigo y colega, el doctor Carlos Cantero, a quien saludamos y agradecemos la gentileza que tiene de prodigarnos su tiempo para conversar de los temas más importantes que han ocurrido en Chile y en el mundo. Y dejamos los micrófonos y la televisión, mi querido y distinguido Carlos, para que saludes a nuestros distinguidas también, auditores y televidentes. Muchas gracias, Percy, un gusto de saludarte, y a usted, amiga y amigo auditor y televidente, un abrazo, un saludo muy cariñoso. Ojalá tengamos una conversación muy entretenida, muy amena, muy ilustrativa para usted, para todas las amigas y amigos. Carlos, uno de los aspectos que hoy día nos conmocionan en Chile particularmente tiene que ver con un asunto extremadamente delicado y que tiene que ver con lo que ha ocurrido recientemente en Ercilla respecto a esto que se ha denominado el caso Catrillanca. Camilo Catrillanca, que es muerto en un... Soedas están con la evidencia en un enfrentamiento, presumiblemente, pero que denota más bien y grafica las desconfianzas que en general ha tenido las conductas de Carabineros y de cómo nosotros como Estado afrontamos un problema que es doblemente serio, porque tiene que ver con la calidad de nuestra democracia y particularmente cómo los organismos del Estado y las policías del Estado, que tienen el poder de la fuerza, porque legítimamente usan las armas que el Estado les da para defendernos, frente a estas circunstancias que pasan y que obligó a echar a varios carabineros por faltar a la verdad, y también que tuvieron que pagar las consecuencias un general y un coronel de carabineros que estaban al mando de esto allá en la Araucanía. ¿Cuál es tu opinión cómo podríamos entender este tema para ejemplificar o esclarecer para nuestros distinguidos auditores y televidentes un tema tan delicado como el que estamos hoy día viviendo, Carlos? Bueno, yo creo que para entender este problema hay que irse un poco hacia atrás y mirar con más perspectiva la problemática a la que hacemos referencia. Este no es una confrontación de un grupo de carabineros con un grupo de representantes de la etnia mapuche. Este es un problema histórico, es un problema que se arrastra de muchos años atrás, que en un momento fue manejado relativamente bien, exitosamente por la autoridad política, pero tenemos que reconocer que fue por el peso de las armas, el peso de la fuerza, una confrontación que fue bastante dura en realidad desde la perspectiva estatal, al punto que nunca ha habido un reconocimiento muy evidente ni muy claro de que tenemos pueblos originarios que tienen su propia cultura, que tienen su propia cosmovisión, que tienen sus propios mundos. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que hay un hecho histórico, no solo en Chile, sino que en toda América, Norte, Centro y Sudamérica. Y es que llegaron a estos territorios conquistadores que fueron tomando los territorios, cubriendo los distintos terrenos, distribuyéndolos entre su gente, sin percatarse que, claro, históricamente tendríamos una tremenda problemática, porque esos territorios de una u otra forma han estado también vinculados a los pueblos originarios, en algunos casos incluso con papeles oficiales del Estado chileno. Y entonces ahora viene la reivindicación territorial, no solo territorial, esa es la que más se hace notar, pero hay otras reivindicaciones culturales, lingüísticas, religiosas, etcétera. Y el Estado de Chile no sabe cómo enfrentar este tema. A veces quiere darle un énfasis de fuerza, luego sale el orden, el concepto de orden, en otro momento sale el concepto del Estado de Derecho, y las personas dicen, bueno, pero ¿de qué Estado de Derecho me hablan si el Estado de Derecho fue el que me quitó las cosas que yo tenía? Entonces, resumen, primer problema,
un marco teórico conceptual que permita abordar esta problemática de manera exitosa. Segundo, cuando hay intereses confrontados, lo que hay que tener es disposición a la negociación, al diálogo, al encuentro, al buscar los puntos que unen. Eso ha tenido, yo diría, de dulce y de agraz, no ha sido del todo exitoso. Por otro lado, cuando se produce una asimetría entre lo que la gente quiere y lo que el Estado da, y esta asimetría se hace muy distinta, entonces en ese mismo grado de asimetría, de diferencia, es la violencia que se va produciendo. Y como este problema se arrastra desde ya demasiadas décadas, entonces cada día se va agudizando más la violencia. Como ha visto el país, termina con un matrimonio muerto, quemado vivo prácticamente, termina con mapuches baleados, y no hay un adecuado entendimiento, no hay un adecuado marco teórico para abordar esta problemática. Se usa la técnica de aplicar orden, poner fuerzas que imponen ese orden, pero esas fuerzas están preparadas para enfrentar hechos de violencia de otra naturaleza, y en consecuencia se producen los desbordes. Un elemento adicional, ya dentro de las comunidades mapuche hay elementos radicalizados que lo único que quieren es una confrontación cada día más violenta, porque todo esto está centrado en la muerte de este comunero, pero nos hemos dejado como en el olvido que esto se produce porque hay un robo, porque se llevan 2 vehículos, porque cuando los carabineros salen a enfrentar esta situación los repelen a balazos. O sea, hay un ambiente de violencia del cual hay que hacerse cargo y no podemos seguir escondiendo la cabeza como el avestruz. Y después yo diría que las fuerzas, en este caso de carabineros, reflejan un poco el estado de ánimo. Sí es cierto que borraron ese archivo de video. ¿Por qué lo borraron? ¿Cuál es la causa que genera el temor? La causa que genera el temor es un elemento adicional, querido Percy. Toda esta problemática está cruzada por otros elementos, que son los elementos que yo califico como bastardos. Bastardos porque unos tratan de sacar provecho político y los otros tratan de acomodarse políticamente y no están preocupados del problema, sino que están preocupados de las temáticas políticas. Bien. Y eso, bueno, no ayuda en nada a solucionar el problema. Este es un problema país que se nos puede ir agravando, como lo hemos venido diciendo ya hace por lo menos unos 10 años, se puede ir agravando cada vez más hasta llegar a ser un problema de muy difícil resolución. Y quiero decir que me parece a mí que no se ha manejado con todo el éxito y con todo el buen criterio que esto requiere. No se han generado las confianzas al punto que, por alguna razón, algunos carabineros borraron ese archivo, y eso debe ser porque no está clara la forma en que esto tiene que abordarse, no está clara la forma en que esto tiene que manejarse, y ya hemos visto las consecuencias. Cayó un general, cayó un coronel, y yo creo que van a caer varios otros más en el camino. Ahora, Carlos, este tema que obviamente tiene trascendencia, y tiene trascendencia porque por la forma en cómo se da, digamos, o sea, cómo esta pérdida de confianzas, de cómo el Estado, enfrenta estas circunstancias y cómo las personas que están en la primera línea de fuego se atreven a hacer o tener la actitud que tuvieron, digamos, es decir, ¿dónde está y dónde radica también la disciplina con la cual se está mirando esto? Porque si nosotros tenemos a unos carabineros desprestigiados por el desfalco, por el caso Huracán, y que este asunto no se ha solucionado, como señalabas tú muy bien recién, en décadas, y como particularmente el gobierno de Bachelet con los ministros que tuvo la vez pasada en su gobierno, particularmente el subsecretario Alewi, de cómo se encaró este tema y cómo se siguió encarando,
y cómo el aprovechamiento político de esta circunstancia aborda las primeras páginas y los primeros comentarios de esto. ¿No es acaso necesario también, o no cabe en esta circunstancia, la prudencia, más bien el tino y también, digamos, la consistencia, la solidez que hay que tener para ver esto? Tú, como hombre de Estado que estuviste en tantas batallas legislativas, por decirlo así, en el Congreso, incluso como vicepresidente del Senado, ¿qué te parece a ti respecto a que las conductas de Carabineros, pero también las conductas políticas que se observan, más allá de lo bastardo, como con términos que ocupan, o carroñero, si tú también lo quisieras poner en ese punto, como lo menciono yo, afectan la convivencia? Porque hay un tema de violencia política que de alguna manera también está siendo respaldada. Y eso también tiene una temática muy importante que da cuenta de un interés más bien por echar abajo todo lo que estaba haciendo el gobierno, un tema muy importante con el plan Araucanía, que es el que estaba dirigiendo el ministro Moreno, con varios loncos, con varias personas, incluso con el abuelo de este joven, con Catriñanca, también integrante de esa comunidad de loncos que apoya el plan Araucanía. ¿Dónde va? ¿Cuál es tu mirada de esto? ¿Y cómo se corrigen estas políticas internamente en Carabineros? ¿O cómo se le da un marco, un espectro más amplio de grandeza política para que en esto las aves carroñeras, digamos, no estén encima de cómo sacar más partido político en una circunstancia tan penosa como la que estamos viviendo, Carlos? Yo creo que el Estado chileno, en términos generales, históricamente ha sido mezquino con los pueblos originarios. Esa es mi concepción. Es mezquino en el sentido cultural, mezquino en el sentido de reconocer una cosmovisión y una vida espiritual distinta a la de los chilenos tradicionales. Esto de hacer tabula rasa y pretender que todos tenemos el mismo Dios y que todos tenemos la misma religión y a que todos tienen que hablar la misma lengua, etcétera, toda esa homogeneidad a la que tiende la institucionalidad, a mí me parece que es un profundo error. En consecuencia, políticamente tenemos ese problema. ¿Y cuál es el segundo problema? El segundo problema es que la política, ya lo dije, se comporta de manera bastarda por momentos y trata de sacar provecho, y uno y otro trata de acomodarse. Esta situación se viene arrastrando hace mucho tiempo. O sea, nadie puede levantar el dedo acusador porque la Concertación ha estado 20 años en posición de ayudar a esto, la ex Concertación, la centroizquierda, si que lo quiere llamar de otra manera, y no ha tenido éxito. Y esto es porque no hemos asumido el problema como un asunto de Estado. Bien. Un asunto de Estado que debe convocar a todos. Y lo tercero, ¿hasta cuándo el empresariado se desentiende de este problema? La presencia de esta industria forestal ha alterado grave y dramáticamente los ecosistemas, sin compensación ninguna hacia los pueblos originarios. ¿Y por qué? Porque estas empresas, esta industria en general, no tiene conciencia de los marcos teóricos modernos y vive con asesorías añejas que se desentienden de estos problemas. Ejemplos hay muchos. En Nueva Zelanda, ¿cómo se arregló el problema? Respondiendo a las expectativas, respondiendo a la valoración cultural, al aspecto religioso y espiritual. Pero no es suficiente. Hay respuestas en el orden económico. Se le dan herramientas de gestión económica. En Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos fue aún más violento. Sí, Percival, sí. Amigas y amigos auditores, televidentes. En Estados Unidos recordemos que la confrontación fue simplemente genocida. O sea, ahí llegaron los pistoleros, los gringos, ¿cierto? Y agarraron a balazo y mataron todo lo que encontraron, incluidos los búfalos. Pero entre medio mataron a cuánto pueblo originario encontraron. Los corrieron a balazo, los metieron en reducción y los mataron de enfermedades. ¿Qué ocurrió ahí? Civilizadamente se sentaron, civilizadamente se reprocharon mutuamente, civilizadamente buscaron puntos de acuerdo. La primera generación no estuvo disponible para el acuerdo, me refiero a los pueblos originarios,
quedó la oferta sobre la mesa y finalmente los pueblos originarios, su nueva generación, dijo: tomo la oferta del Estado americano, me hago cargo de las licencias de los casinos para sustentar el desarrollo de los pueblos originarios. Desarrollaron esos casinos que hoy día le han permitido a esos pueblos originarios educar a sus hijos y nietos con niveles que nunca imaginaron, y hoy día son potencia económica, potencia cultural, potencia en el pueblo americano. Pero para eso, ¿por qué estoy diciendo esto, Percy? Porque no hay que ser creativo, amigos de la industria agroforestal. Bastaría que le diéramos un pequeño royalty, 1-2%, para una gran fundación que desarrolla los pueblos originarios del sur, y las cosas cambiarían muy radicalmente. Así que lo dejamos planteado, porque es un juicio que yo he venido haciendo en el Parlamento sin éxito, porque mientras no sea necesario, ¿para qué se van a meter las manos al bolsillo? ¿Cuándo se meten las manos al bolsillo? Cuando está quedando el descalabro y el desastre que hemos visto en los últimos 10 años, donde queman y arrasan todo lo que encuentran, porque no hay diálogo, porque no hay entendimiento, porque no hay una adecuada comunicación. ¿Y a ti te parece, Carlos, que el esfuerzo que está haciendo, el ministro Moreno con el plan de Araucanía, que toma en consideración, a mi juicio también débilmente, todo lo que tiene que ver con la búsqueda, también con el mundo del empresariado, que ha usufructuado y bueno, tiene muchos epítetos todo eso, pero que hay una voluntad de hacerlo? Esto que ocurre, de alguna manera lo minimiza, corta las comunicaciones. ¿Tú ves que en esto hay un afán más bien de cortar esa comunicación, o que esto fracase, de forma tal que los más violentistas tengan más bien, que no se les vaya el poder de las manos? A eso me refiero. Mira, yo creo que por el lado de los pueblos originarios hay gente que no quiere ningún tipo de diálogo y quiere esto radicalizarlo, y están ellos buscando alianzas, y todos sabemos que están incluso algunos de ellos entrenándose en conjunto con las guerrillas. Todos sabemos que ha habido inteligencia larga en este tema. Sí. Y esta gente está preparada, y hay algunos que tienen toda la formación de guerrilleros, y ellos están insertos en estos lugares. No digo que sean todos, son muy pocos. Poquísimo. Pero esos pocos son capaces de hacer los desmanes que hemos conocido. Eso es por un lado. Por otro lado, el Estado chileno, en mi opinión, no ha sabido plantear esto. No digo que este gobierno, estoy hablando del Estado chileno. Esto como un problema de Estado, que convoca a todos los sectores. Bien. Y les pide voluntad de trabajar en conjunto. Y lo tercero es que el ministro Moreno aparece medio encapsulado, aparece medio vinculado con el poder económico, aparece poco asesorado por expertos que tengan experiencia política. A eso se le agrega que aparece como un pseudo candidato tapado para el próximo ámbito presidencial. Entonces hay muchas cuestiones de opacidad, y en el mundo contemporáneo hay algo que lo caracteriza: la transparencia. La transparencia, y por otro lado, y porque al final todo se sabe, y por otro lado, el trabajar en equipo. Yo creo que le hace falta un trabajo más de equipo al ministro Moreno. A mí me encantaría ayudarlo, me encantaría asesorarlo, pero también está encapsulado, como todos los que están hoy día, bastante encerrados, ensimismados, con ciertos temores. Lo voy a decir clara y categóricamente. A ver. La policía, la conducta que ha mostrado de miedo, de susto, de temor, de borrar cosas, es porque no tiene una adecuada conducción en el ámbito superior. Creo que el ámbito político no ha sido suficientemente claro, ni ha dado todas las confianzas para que esto encauce adecuadamente, y por cierto, ni remotamente se está viendo esto como un problema de Estado. Coincido plenamente con eso, Carlos, pero en lo concreto, ¿qué hacer con nuestras policías? Porque en el fondo este tema va a seguir. Yo creo que un recambio aparece como un asunto necesario, una obediencia o una preparación mejor frente a esta contingencia, que no es un tema, esto no tiene que ver con los portonazos que ocurren en Santiago o algún desmán, no, esto no tiene que ver con corte de calles ni de carreteras, es una cosa bastante más profunda, como tú lo señalabas muy bien recién. Entonces
la policía, la fuerza que tiene el Estado en esa zona para controlar algunos desmanes, me parece que la mirada que tiene es una mirada que no está en los contextos que esto requiere. Entonces, ¿cuál debiera ser la política, digamos, de acción de Carabineros? Altamente especializada, Percy, altamente especializada. No pueden ponerse allí Carabineros simplemente como carne de cañón. No puede hacerse eso. Tiene que haber alta inteligencia metida adentro. Tiene que haber una coordinación mucho más estrecha, mucho más multidisciplinaria. No se trata de ponerle más palo ni más balazo a la cuestión. Se trata de ponerle más ideas, más pensamiento, más conocimiento. Y en eso, la verdad es que yo he visto poca disposición a abrirse a esos espacios. Y además, siempre desde una mirada muy, como ya lo he dicho en algún momento, endogámica, siendo los mismos actores y los mismos protagonistas. Espero yo que eso cambie, espero que sepamos que esto se va a agudizar cuando queman iglesias, cuando queman escuelas, cuando le roban los vehículos a los profesores, cuando repelen a balazo a los carabineros. Quiere decir que la cosa anda muy mal. Yo estuve en Temuco y prácticamente cada 1 kilómetro hay un retén. Retén, digo por llamarlo elegantemente, porque son unos pobres carabineros parapetados detrás de unos árboles a la intemperie, tratando de mantener el orden. Digamos las cosas por su nombre. En esa zona hay un verdadero caos, hay un desorden y el Estado no ha sido capaz ni competente para ponerle coto a una situación que es precisamente, reconozcámoslo, extraordinariamente compleja, porque además tiene una raíz muy larga, muy profunda, de mucho tiempo, con muchos problemas en el ámbito emocional, que son los que más nos tienen complicados. Entonces, Carlos, el punto es saber si no solamente en la Araucanía, sino que también en las jefaturas de Carabineros, el Generalato de Carabineros está en condiciones de poder asumir esas responsabilidades, pero también preguntémonos de los otros dirigentes que el Estado tiene, a través de los dirigentes que caben en el Parlamento, diputados y senadores, personas que representando una porción del poder popular en cada uno de sus distritos, emanan con una suerte de, yo diría, más bien empañando o tergiversando o buscando generar alguna conveniencia política en esto. ¿No hay en eso también una irresponsabilidad? La misma responsabilidad que muestra este cabo, este sargento que destruye pruebas, con la misma condición de que estas otras personas, digamos, desde el Parlamento u otras autoridades políticas, llámense intendente o mayor o como se llama allá en el sur, no tienen también a su vez una responsabilidad en cuanto a asumir, digamos, lo que significa una situación como esta, o finalmente todos quieren echarle, digamos, leña al fuego para que esto no se solucione, porque conviene mejor que no se solucione para los objetivos políticos futuros de algunas miradas ideológicas presentes en la Araucanía, sin duda. Yo creo que, mirado esto desde el ámbito, yo creo que aquí Carabinero es el pato de la boda. O sea, Carabinero, que aparece como los malos de la película, son los que el jamón del sándwich. No tienen, en mi opinión, gran responsabilidad en esto. Ellos actúan con los recursos que tienen. Este es un problema principalmente del Ministerio del Interior. El ministro y el subsecretario tienen algo que decir respecto de esta materia y yo diría que incluso un poquito más arriba, este es un problema de Estado que tiene que ser analizado y convocado como problema de Estado. Y yo no veo ese concepto, no veo que sea algo multipartidista, multisector, multidisciplinario, no lo veo por ningún lado. Y lo segundo, el Parlamento hace mucho rato que viene mostrándose en falta, hace mucho rato que se viene mostrando con negligencia, y bueno, y no ha habido ningún esfuerzo realmente, por ejemplo, para pedir lo que acabo de decir. Asumamos el problema de los pueblos originarios como un problema de Estado. El conflicto mapuche, asumámoslo como un problema que debemos enfrentarlo como un interés país.
porque realmente es tremendo ver cómo quemaban buses, cómo quemaban estaciones del Transantiago hace un par de días en la capital. O sea, este es un problema que se está agudizando fundamentalmente por la incompetencia, por la negligencia o quizás por la tosudez del ámbito político, que se ha mostrado muy, muy bajo la altura que se requiere para salir adelante en un problema tan complejo y que tiene tan mal pronóstico hacia adelante. Carlos, mira, entrando en la profundidad de esa reflexión, ¿te parece a ti que todas estas circunstancias que busca particularmente un sector de nuestra política, la izquierda, que ha mostrado un afán, mayor por controlar en los procesos en la Araucanía, particularmente lo que se llama un conflicto mapuche? Y eso tú lo trazas, cuál ha sido el comportamiento que han tenido este último tiempo, que nosotros lo discutimos en nuestros conversandos pasados, respecto del aula segura, de cómo hoy día frente a la violencia política hay un sector que insiste en colaborarles, en no declarar lo que es violencia como tal. Y otro caso más que tiene que ver con otro caso de violencia política incoada, como es lo que ha ocurrido recientemente en París con este encuentro de 2 diputados que en ejercicio de sus funciones y con plata del Estado fueron a ver a un asesino prófugo y confeso de haber asesinado a un senador de la República, también dentro de un respaldo a una violencia política. ¿No estamos nosotros hoy día en condiciones, Carlos, de poder asumir una manera de cómo, más allá de un asunto de Estado, empezar por esos requerimientos para saber si hay algún interés en todo el conjunto de la sociedad en afrontar, con consistencia, con fuerza y con coraje este problema? ¿O finalmente vamos a tener que ceder o reconocer que acá también hay un problema ideológico del cual no quieren soltar esta influencia que eventualmente podrían tener para candidaturas futuras o algo así? ¿Qué te parece a ti esto en los últimos 3 minutos que nos quedan de programa? El presidente de la República tendrá que hacerse cargo de que no va a ser suficiente tener un superintendente mayor ni un superagente estatal como el ministro Moreno. Este problema es más grave, es más agudo y requiere el concurso de muchos otros sectores, particularmente de todo el segmento político que ha actuado hasta ahora con extrema mediocridad. Se requiere que el Parlamento y se requiere que, en otras palabras, los que son respetuosos de la democracia y de los principios republicanos tienen que marcar la cancha. Hoy día marcan la cancha los que son limítrofes. Estos que no saben distinguir entre libertad y que quieren extenderlas todo lo posible y que caen evidentemente en el libertinaje. Bien. Entonces, los que saben cuáles son, los que tienen acuerdo respecto de cuáles son los límites de la libertad, son los que tienen que poner la voz y la presencia y el compromiso político frente al país. Porque hasta ahora los que han marcado la pauta y los que definen los límites son aquellos que lo arrastran siempre hacia el libertinaje. Como estos 2 diputados, que ya no digamos que son ingenuos, que se comportaron como unos idiotas políticos. Idiotas. ¿Tú te estás refiriendo que no saben distinguir, ¿cierto?, entre una acción de Estado, ¿cierto?, y este remedo aberrante de ir a mirar, de ir a visitar, de ir a confraternizar con un asesino prófugo. Si esto es muy grave, pero es que la institucionalidad es la que tiene que poner los límites. A esos hay que apuntarlos, a los que empujan la violencia hacia el libertinaje hay que apuntarlos, pero también hay que apuntar a los que tienen que poner orden y no lo hacen, pues. Perfecto. Y no piden ayuda. Y no colaboran a generar un acuerdo país. El problema, digámoslo por su nombre en nuestro programa conversando, el problema llamado problema mapuche, mal llamado en mi opinión, porque no es un problema mapuche, es un problema del Estado de Chile con sus pueblos originarios. Tiene que ser abordado como una cuestión, tiene que recuperarse un poco el esfuerzo, la intención, el carácter republicano que le imprimió Patricio Aylwin cuando trató de cerrar las brechas que Chile tenía acumuladas.
pero quedaron muchas abiertas todavía. Se requiere hombres de Estado que actúen con visión de Estado y que llamen a grandes acuerdos políticos como problemas de Estado para que todos contribuyan y la ciudadanía esté atenta a quienes lo hacen bien y a quienes lo hacen mal. Mi distinguido Carlos, hemos llegado al final de nuestro programa, interesantísimo por la situación que está ocurriendo en análisis del caso Mapuche, el conflicto Mapuche, hoy día muy muy en boga por la muerte de Camilo Catrillanca. Carlos, te dejamos los últimos segundos para despedirte de nuestros distinguidos públicos, auditores y televidentes. Saludo a dos chilenos que tienen que asumir responsabilidades políticas y que participaron en un evento que se caracterizó por, igual que todos los eventos, con muy poca gente votando, pero que ha definido quiénes son los que conducen, quiénes son los que van a dirigir los destinos de dos partidos. Por un lado, saludo y le deseo el mayor de los éxitos a Mario Desbordes. Lo conozco, es mi amigo, espero que le vaya muy bien en la conducción de Renovación Nacional. Y otro muy querido amigo, Hugo Ortiz de Filippi, que va a tener que asumir la responsabilidad de dirigir un partido que heredó de otro gran amigo, Adolfo Saldívar, el PRI. Carlos, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso y nos despedimos de ti esperando que en la próxima semana podamos juntarnos para otro conversando para nuestros distinguidos, distinguidos auditores y televidentes. Carlos, de nuevo, un agradecimiento y nos encontramos en una semana más en otro conversando. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.